Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Hay moderación en los precios. Todavía tienen que mostrar signos convincentes de una tendencia sostenida al alza. El Consejo de Gobierno seguirá supervisando la evolución del tipo de cambio y las condiciones financieras por sus implicaciones en las previsiones de inflación. Las compras se ejecutarán hasta finales de septiembre de 2018 o más allá si es necesario, y en cualquier caso hasta que el Consejo de Gobierno vea un ajuste en la inflación consistente con el objetivo. Estos fueron algunos de los mensajes que lanzó ayer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. David Cano es socio de Analistas Financieros Internacionales. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, estupendamente, gracias. ¿Con qué te quedas de lo que dijo ayer Mario Draghi? Bueno, era un paso atrás en las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria, al menos en lo convencional. Es verdad que descarta la posibilidad, vamos a decirlo así, de prolongar el programa de compra de bonos, pero no tiene ninguna prisa en subir los tipos de interés. Unas previsiones de inflación que van a estar claramente por debajo del 2% en los próximos 2 o 3 años, desde luego no hay presión para que el BCE suba los tipos, ¿no? Por lo tanto, no se ampliará el programa de compra de bonos, pero la subida de tipos de interés, desde luego, se retrasa en el tiempo. ¿Se retrasa como pronto finales de 2019? Como muy pronto, yo diría que finales de 2019, cuando uno analiza las previsiones, va a estar por debajo del 2%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que casi podríamos, entre comillas, garantizar que no va a haber la subida de tipos de interés en el año 2019. ¿Qué te parecieron esas previsiones que lanzó Draghi? ¿Prudentes? Son prudentes. Al final es un crecimiento económico que no es espectacular. El año pasado es verdad que el PIB creció por encima del 2%, 2,3, 2,4, pero en los 2 próximos años va a crecer por debajo del potencial. Y por lo tanto, una potencial presión inflacionista no se va a dar. Un área euro creciendo, como digo, por debajo del 2%, hoy por hoy no parece necesario ese endurecimiento de la política monetaria. Lo importante es que ese crecimiento se mantenga en el tiempo, sí, que aunque sea moderado, que sea eso sostenido. Exacto, y eso es un poco lo que parece que está sucediendo en las economías desarrolladas, también en Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento no son tan grandes, no son tan elevadas como en media histórica, pero eso seguramente es lo que está permitiendo que los ciclos sean más largos en duración, y de tal forma que estén provocando menos inestabilidad en los precios. Tal vez nos tenemos que acostumbrar a esto, ciclos menos intensos, de menor intensidad en el crecimiento, pero algo más prolongados, lo cual permite a los bancos centrales pues ser mucho más pacientes o endurecer la política monetaria de forma mucho más paulatina. Bueno, eso el Banco Central Europeo, como decías, no tiene prisa en endurecer la política monetaria, pero sin embargo estamos viendo que en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, parece que tiene más prisa, o al menos las expectativas han cambiado. Antes eran 3 subidas de tipos para este año y ahora hay muchos que piensan que van a ser 4 subidas. ¿Esta divergencia cómo la interpretas? Yo creo que estos son los elementos más relevantes. Se pone de manifiesto la dispar posición en el ciclo. Estados Unidos es un país que tiene un mercado laboral en pleno empleo, donde se observan presiones inflacionistas, donde el precio de la vivienda está en zona de máximos históricos, donde se ha acumulado crecimiento económico y donde allí sí la inflación está en el 2%. Aquí no. Aquí siempre lo hemos comentado muchas veces. El área euro posiblemente lleve un retraso en el ciclo del orden de 4 o 5 años. Eso lo hemos ido viendo a lo largo de toda la crisis y se mantiene. La Reserva Federal no empezó a subir los tipos de interés hasta diciembre del 2015. Si se me permite la extrapolación sencilla, pero válida, como digo, esos 4 o 5 años de retraso en la evolución del ciclo se están observando en Europa. Y allí sí, he comentado, ¿no? Allí la inflación es del orden del 2%, allí sí tiene sentido que el Banco Central normalice la política monetaria. Y es verdad, respecto al principio de año, se han reducido las expectativas de subida de tipos del BCE, pero se han incrementado las expectativas de que la FED suba hasta en 4 ocasiones. Se ha reflejado en la curva de tipos de interés. Los tipos del dólar están más altos que al principio de año, los del euro un poquito, pero no tanto. Donde no se está reflejando es el tipo de cambio, y ahí es donde tenemos un debate bien intenso los economistas. Claro, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la moneda? Ayer vimos que reaccionó el euro con bastante volatilidad al mensaje de Mario Draghi, pero estos últimos días se había apreciado, se había debilitado el dólar, sobre todo por los mensajes y las acciones de Donald Trump en materia proteccionista. Muy bien.
aquí hay distintas teorías, ¿no? Al final, el diferencial de tipos de interés favorable al dólar y que seguramente se amplíe debe ser un factor favorable para que el dólar se aprecie. Además, las mayores expectativas de crecimiento económico, de mayor rentabilidad del capital. Esos argumentos permiten pensar que el dólar se tiene que apreciar. Pero, por otro lado, como es sabido, cuando un país tiene más inflación que otro, su moneda tiende a depreciarse, y cuando ese país además tiene déficit por cuenta corriente, que es el caso de Estados Unidos, pues su moneda también tiende a depreciarse. En definitiva, lo que tenemos son argumentos a favor de que el dólar se aprecie y argumentos en contra. Veremos lo que puede pasar en los próximos meses. Lo que sí que es verdad es que, y ahora vuelvo al caso del Banco Central Europeo, un euro apreciado, el euro está un 12% más caro que hace un año, también facilita la labor del Banco Central Europeo, también retrasa la necesidad de esa subida de tipos de interés. Hombre, Europa hoy puede absorber mejor que hace 2 o 3 años un euro fuerte, pero un euro más allá de la cotización de 1,95, 1,26, desde luego también nos haría daño, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos no le vendría tan mal hoy un euro algo más fuerte, que seguramente permitiría a la Fed ser menos dura subiendo los tipos de interés, y a Europa yo creo que todavía nos vendría muy bien tener un euro más débil. ¿Qué te parecieron ayer los mensajes de Draghi respecto a Donald Trump diciendo que era como el mayor riesgo para la economía mundial el proteccionismo? Es un riesgo, ¿no? Cuando uno analiza la posición cíclica de las economías, pues se da cuenta de que los factores más macro no son hoy por hoy un factor de riesgo como lo podían ser hace 4 o 5 años, y es la esfera política la que genera esos mayores riesgos. Uno es Corea del Norte, aunque las últimas noticias pues parece que apuntan a que se minora ese riesgo, otro sigue siendo Brexit, otros son las elecciones, pero está claro que una intensificación, un proteccionismo, volver otra vez al proteccionismo e ir contra la globalización, esto está más que demostrado empíricamente, es negativo para el crecimiento económico, ¿no? No solo para Estados Unidos, para el resto de países. Por lo tanto, confiamos en que finalmente ese tipo de medidas pues no se lleven a cabo, no se implanten, porque, insisto, serían malas para Estados Unidos, pero también serían malas para el resto del mundo. Una cosita más. Ayer Mario Draghi en ese discurso fue preguntado por Luis de Guindos, que va a ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Vamos a escucharle. By the way, let me congratulate Mr. de Guindos because the Governing Council approved him, and I'm absolutely confident he's going to be a very, very good colleague of all of us. Bueno, llegará Guindos al Banco Central Europeo, vicepresidente, pero a Mario Draghi se le va apurando el tiempo. Es a finales de octubre, ¿no? Sí, de 2019, cuando será sustituido por un alemán. Cuando llegue, posiblemente un alemán. Si llega un alemán... Lo previsible es que incluso adelante volveremos a más austeridad. Y seguramente haya un alemán y sea el presidente actual del Bundesbank. Claro. Esto es un poco... Y sí, Alemania siempre ha sido, claro, se ha opuesto siempre a estímulos de política monetaria, especialmente las no convencionales. Y bueno, seguramente ahora tienen razón. Es momento de empezar a retirar esa compra de bonos, ese incremento de la base monetaria, que fue muy útil. Y yo creo que aquí deben de aceptar que fue un acierto de Draghi llevar a cabo el APP, que permitió seguramente evitar un riesgo de ruptura del área euro y, desde luego, una tercera recesión en el conjunto del área euro. Pero también es verdad que ahora las circunstancias no son tan excepcionales como las que había en el 2014 o 2015, y es tiempo de retirar unas medidas que han funcionado, que, insisto, que eran excepcionales. Y ahora, pues es otro tiempo nuevo de política monetaria, y ahí seguramente el ticket Whitman de Guindos pues seguramente lo puede hacer también muy bien en esa retirada y en esa transmisión y en esa explicación. Y esto la Reserva Federal también nos lo enseñó, y Bernanke y Draghi y Yellen. Hay que explicar a los mercados financieros esa exit strategy, ¿no? Que por cierto, están muy sensibles, ¿no? Hay una hipersensibilidad a lo que dicen los banqueros centrales. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que seguramente es uno de los elementos... ¿No es ahora un poquito más? El poder de la palabra. Yo creo que siempre ha sido así. Yo me acuerdo que hemos escrito artículos llevo 20 años en esto, yo creo que desde el principio, el poder de la palabra y cómo los bancos centrales son conocedores y son conscientes de que ellos mismos, con sus declaraciones, pueden mover a los mercados financieros. Es una herramienta más de política monetaria. David Cano, un placer. Yo creo que son más de 20 años. Hasta pronto. Adiós. Adiós. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.